Cómo una noche destinada a la diversión y los sustos se convierte en puro terror. ¿Cómo puede Halloween pasar de bromas inofensivas y dulces a una pesadilla espantosa? ¿Y cómo un simple golpe en la puerta puede llevar a una masacre en la vida real? Halloween es una noche en la que esperamos sustos inofensivos, dulces y quizás una historia de terror o dos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que algunas de las historias de terror más aterradoras de la vida real se han desarrollado en esta misma noche? Para algunas almas desafortunadas, Halloween se convirtió en una pesadilla viviente. Detrás de los dulces y los disfraces acechan historias de tragedias reales, lo suficientemente escalofriantes como para quedarse contigo mucho después de que las decoraciones se calmen. Únete a nosotros mientras exploramos 5 de las masacres nocturnas de Halloween más perturbadoras de las que probablemente nunca has oído hablar. Es un recordatorio inquietante de que el horror de la vida real no siempre está en las películas. Comencemos con este caso, a menudo llamado el asesinato de truco o trato, que es uno de los crímenes de Halloween más escalofriantes de la historia. Lo que comenzó como un ataque aparentemente aleatorio en la noche de Halloween resultó ser una historia de celos, manipulación y traición. En la noche de Halloween de 1957, la tranquila casa de Peter Fabiano en Los Ángeles se convertiría en el escenario de uno de los crímenes más inquietantes de la historia de Halloween. Peter, un peluquero de 35 años, se estaba acomodando con su esposa Betty cuando un golpe en la puerta a altas horas de la noche lo sobresaltó. Pensando que era un truco o trato al azar, Peter abrió la puerta, pero en lugar de un niño, se encontró con una persona disfrazada con una máscara. Al abrir la puerta, recibió un disparo directo en el pecho. El tirador huyó, dejando a Peter fatalmente herido en su puerta. El asesinato de Peter parecía sin sentido al principio. No se le conocían enemigos, aparte de un cargo menor de apuestas de años atrás. Sin embargo, a medida que los investigadores profundizaban en la vida de Peter, descubrieron una oscura historia que involucraba a la ex amiga cercana de Betty, Joanne Ravel. Ravel, una escritora y fotógrafa de 40 años, se había acercado a Betty mientras ella y Peter enfrentaban problemas matrimoniales. Durante un periodo de separación, Betty incluso se mudó con Joanne, lo que dio lugar a una relación cercana que muchos en la sociedad de 1955 etiquetaron en silencio como normal. Betty finalmente decidió reconciliarse con Peter, rompiendo los lazos con Joanne. Desconsolada y furiosa, Joanne se sintió traicionada y supuestamente comenzó a planear una venganza. Poco después, conoció a Goldin Paiser, una secretaria médica de 42 años, y rápidamente se unieron por su soledad compartida. Con el tiempo, Joanne comenzó a manipular a Golden para que creyera que Peter era una amenaza para Betty. Describió a Peter como una figura malvada que debía ser eliminada. Golden, impresionable y desesperada por la aprobación de Joanne, finalmente accedió a ayudar en su plan. En preparación para el ataque, Joanne convenció a Golden de comprar un arma bajo el pretexto de autodefensa. En la noche de Halloween, las dos mujeres condujeron hasta la casa de Peter, llegando después de que las luces se apagaran. Golden, con una máscara, tocó el timbre. Cuando Peter abrió, ella le disparó y huyó con Joanne en un auto prestado. La policía inicialmente tenía pocas pistas hasta que una pista anónima los llevó a un arma que coincidía con el arma homicida, almacenada en el casillero de una tienda departamental. Rastreándola hasta Golden, los investigadores la llevaron a interrogatorio. Confesó, admitiendo que mató a Peter para complacer a Joanne. Pero Joanne, quien eventualmente fue arrestada, permaneció en silencio y estoica durante la investigación. Durante el juicio, Golden se presentó a sí misma como una persona pasiva que fue manipulada fácilmente por la influencia de Joanne. Los psiquiatras testificaron que Golden había sido coaccionada por Joanne, a quien describieron como esquizoide. La calma de Joanne y sus reacciones frías solo añadieron infamia al caso. En la corte, Golden expresó remordimiento mientras Joanne permanecía impasible, a veces sonriendo de forma inquietante durante las audiencias. Ambas mujeres aceptaron finalmente un acuerdo de culpabilidad, declarándose culpables de asesinato en segundo grado. Fueron sentenciadas a 5 años a cadena perpetua, pero los registros indican que ambas fueron liberadas después de cumplir varios años. Golden vivió tranquilamente en Los Ángeles hasta su muerte en 1998. Aunque se sabe poco sobre la vida de Joanne después de prisión, el asesinato de truco o trato sigue siendo una historia escalofriante de obsesión, manipulación y celos, mostrando cómo la traición puede volverse mortal.
Desde entonces, se ha convertido en uno de los crímenes de Halloween más infames en la historia de Estados Unidos. Hablando de eso, ¿alguna vez has oído hablar de que el 30 de octubre de 1975, Martha Maaxley, de 15 años, salió a encontrarse con amigos en su adinerado vecindario de Belle Haven, en Greenwich, Connecticut? Ella y sus amigos estaban de buen humor, celebrando la noche de travesuras con las típicas bromas y diversión asociadas con la noche anterior a Halloween. Pero para Martha, la noche terminaría en tragedia, marcándola como la víctima de uno de los asesinatos sin resolver más infames, con vínculos a la poderosa familia Kennedy. La familia de Martha reportó su desaparición cuando no regresó a casa esa noche. Al día siguiente, en la mañana de Halloween, su cuerpo fue encontrado bajo un árbol en su propio patio. Martha había sido golpeada hasta la muerte con un palo de golf, y la brutalidad del ataque dejó conmocionada a la comunidad. Fragmentos del palo, posteriormente identificado como un modelo Tony Pena, estaban rotos cerca de su cuerpo, lo que sugiere un ataque furioso. El palo se rastreó rápidamente hasta la familia Skakel, la familia vecina con la que Martha había pasado tiempo esa noche. Michael y Tommy Skakel, primos de los Kennedy, se convirtieron en los principales sospechosos al inicio de la investigación. La riqueza y los vínculos políticos de la familia Skakel complicaron la investigación desde el principio. En ese momento, Tommy, de 17 años, y Michael, de 15, ambos afirmaron ser inocentes. Tommy declaró que la última vez que vio a Martha fue alrededor de las 9:30 de la noche, mientras que se dice que Michael la dejó para visitar la casa de un primo. La policía interrogó a ambos hermanos Skakel, pero sin pruebas suficientes o una confesión, el caso quedó sin resolver. Aunque persistían rumores de culpabilidad, la policía local tuvo dificultades para presentar cargos contra la familia Skakel, debido a sus lazos con los Kennedy y la atención mediática que atrajo el caso. A medida que pasaban los años, los rumores se centraron en Skakel, el hermano menor. En la década de 1990, resurgieron las confesiones que supuestamente hizo Michael a compañeros de clase y a individuos en una escuela de rehabilitación para jóvenes problemáticos. Testigos de la escuela Elan, donde Michael fue enviado por problemas de comportamiento, recordaron que supuestamente admitió haber matado a Martha, diciendo, «Voy a salir impune de este asesinato. Soy un Kennedy». El renovado interés en el caso, junto con la evolución de las técnicas forenses, llevó al arresto de Michael en el año 2000. Y así, en 2002, Michael Skakel fue juzgado con testimonios de testigos y nuevas pruebas analizadas en su contra. La fiscalía argumentó que Michael, impulsado por los celos o la rabia, había atacado a Martha con el palo de golf encontrado en su casa. Dibujaron una imagen de la naturaleza impulsiva y volátil de Michael, respaldada por testigos que testificaron sobre sus confesiones y comportamiento errático. Tras semanas de testimonios, Michael fue declarado culpable del asesinato de Martha Maaxley y sentenciado a entre 20 años y cadena perpetua en prisión. Sin embargo, el caso estaba lejos de terminar. Michael mantuvo su inocencia, apelando su condena y argumentando que su defensa legal fue insuficiente. Su equipo afirmó que no se había seguido adecuadamente una nueva evidencia, que incluía posibles sospechosos alternativos. En 2013, un juez revocó la condena de Michael, citando fallos en su defensa original. Se le concedió un nuevo juicio, que finalmente nunca se materializó. Y en 2020, el estado de Connecticut decidió no enjuiciarlo de nuevo, dejándolo en libertad. La familia Maaxley, especialmente la madre de Martha, Dorothy, continuó expresando su convicción de que Michael era responsable. Pero la falta de una condena final dejó una sensación de justicia sin resolver. La liberación de Michael y la compleja red de conexiones con la familia Kennedy han mantenido este caso en el ojo público, con documentales, libros e entrevistas que revisitan la escalofriante tragedia de Halloween que sacudió Belle Haven hace décadas. Hasta el día de hoy, el asesinato de Martha Maaxley sigue siendo una historia inquietante de riqueza, privilegio y las complejidades de buscar justicia cuando hay poder de por medio. Aunque Michael Skakel ahora camina libre, la memoria de Martha y el impacto de su pérdida persisten, proyectando una sombra sobre la temporada de Halloween en un caso que se niega a desvanecerse de la historia. Hablando de historia, el próximo caso es aún más perturbador. Es probable que hayas escuchado sobre este. Fue en la noche de Halloween de 1979. Lauren Spectaker y Roy Norris, conocidos como los asesinos del Toolbox, cometieron uno de los asesinatos más perturbadores y crueles en la historia moderna. Su última víctima,
Shirley Lynette Ledford, una adolescente de 16 años que hacía autostop después de una fiesta de Halloween en Los Ángeles, cayó presa de este brutal dúo. Pero lo que le ocurrió en su furgoneta esa noche es casi indescriptible. Whittaker y Norris se conocieron en prisión y se unieron por fantasías compartidas de tortura y asesinato. Al ser liberados, prepararon una escalofriante caja de herramientas llena de instrumentos como alicates, un martillo y un punzón de hielo para usar en sus víctimas. Incluso personalizaron la furgoneta, llamándola Murder Mac, donde planeaban llevar a cabo sus ataques. Durante 5 meses, secuestraron, torturaron y asesinaron a 5 chicas jóvenes, cada crimen volviéndose más violento y siniestro que el anterior. En ese fatídico Halloween, Whittaker y Norris avistaron a Shirley cuando salió de su turno. Ofreciéndole un aventón, la convencieron de que subiera, probablemente reconociendo a Whittaker como un cliente del restaurante. Tan pronto como se cerraron las puertas de la furgoneta, la pesadilla de Shirley comenzó. La ataron y la amordazaron, y durante las siguientes 2 horas, grabaron sus sesiones de tortura en audio. Un movimiento que más tarde horrorizó a los jurados y ayudó a asegurar sus condenas. Los hombres alternaron entre conducir y torturarla, sometiéndola a un dolor inimaginable con herramientas de su siniestra caja de herramientas. A lo largo de la ordeña, Whittaker infligió brutales heridas usando alicates y Norris la golpeó con un martillo. En un momento, Shirley le suplicó que pusieran fin a su sufrimiento, diciendo, «Hágalo. Solo mátenme». Después de su prolongada tortura, la estrangularon con un gancho para abrigos. Desconsideradamente, desecharon su cuerpo en el jardín de un suburbio, una decisión que eventualmente llevaría a su captura. Este acto final de sadismo y la impactante evidencia que dejaron atrás llevaron a su caída. Norris, incapaz de contener su oscura jactancia, compartió detalles de sus crímenes con un viejo amigo, quien lo reportó de inmediato a la policía. Cuando los investigadores arrestaron a la pareja, descubrieron evidencia perturbadora, incluyendo cintas de los gritos de Ledford, fotos de las víctimas y las horribles herramientas utilizadas en los asesinatos. Norris rápidamente llegó a un acuerdo de culpabilidad, acordando testificar contra Whittaker a cambio de una sentencia de cadena perpetua. Su testimonio, junto con la escalofriante grabación de audio, dejó a la sala del tribunal en shock y finalmente selló el destino de Whittaker. Whittaker fue condenado a muerte en 1981, aunque permaneció en el corredor de la muerte hasta su muerte por causas naturales en 2019. Norris, quien pasó el resto de su vida en prisión, murió en 2020. Los crímenes de los asesinos del Toolbox persiguen la historia del crimen real como algunos de los actos más horribles jamás documentados. En 1974, Timothy O'Brien, de 8 años, acababa de regresar de hacer truco o trato en Deer Park, Texas, con su hermana, un amigo de la familia y su padre, Ronald O'Brien. Mientras los niños mostraban sus dulces, Ronald le dio a cada niño un Pixie Sticks, un dulce aparentemente inocente que pronto expondría el lado oscuro de Halloween. Esa noche, Timothy eligió el Pixie Sticks como su único dulce antes de acostarse. Casi de inmediato, se quejó de su sabor amargo. Su padre le dio Kool-Aid para pasarlo, pero en minutos, Timothy estaba retorciéndose de dolor. Le dolía terriblemente el estómago y comenzó a vomitar antes de colapsar. Sus padres lo llevaron de urgencia al hospital, pero ya era demasiado tarde. Timothy murió en el camino por envenenamiento por cianuro, un detalle confirmado por el olor a almendras, un indicador de cianuro, que notó el médico forense. La repentina muerte de Timothy levantó sospechas inmediatas, especialmente cuando la policía recuperó los restantes Pixie Sticks, todos sellados con grapas. Ronald afirmó que provenían de una casa donde nadie había respondido inicialmente, pero cuando lo presionaron para identificar la casa, no pudo recordar cuál era. La policía indagó más. La historia de O'Brien se desmoronó. Los investigadores descubrieron que había tomado recientemente una póliza de seguro de vida de $40,000 por cada uno de sus hijos, incluyendo un aumento justo antes de Halloween. Las deudas de Ronald superaban los $100,000, y quedó claro que veía este retorcido plan como una salida a su ruina financiera. A medida que la evidencia aumentaba, los detectives también descubrieron que Ronald había estado preguntando sobre cianuro. En una universidad local, interrogó a un profesor sobre la toxicidad de diferentes venenos. Incluso había visitado una compañía química, supuestamente preguntando sobre el cianuro, aunque se fue después de enterarse de que no podía comprar menos de una gran cantidad. Con más inconsistencia surgiendo,
la policía encontró plástico y residuos de dulces en un par de tijeras en su casa, probablemente utilizadas para abrir y volver a sellar los Pixie Sticks envenenados. El juicio cautivó a la nación. Apodado el hombre que mató Halloween, O'Brien intentó mantener su inocencia, pintando un retrato de un monstruo de Halloween que había envenenado los dulces. Pero el jurado vio a través de su actuación, y en junio de 1975, tras una breve deliberación, lo declaró culpable de asesinato capital y 4 cargos de intento de asesinato por envenenar los otros Pixie Sticks. La sentencia de O'Brien fue la muerte. A lo largo de los años, apeló múltiples veces, pero todas las apelaciones fracasaron. El 31 de marzo de 1984, Ronald Clark O'Brien fue ejecutado por inyección letal. Se fue a su muerte sin confesar nunca, dejando un legado escalofriante que cambió Halloween para siempre. Su crimen inculcó un miedo generalizado alrededor de los dulces de Halloween, con padres en alerta máxima en todo el país cada año. Conocido como el Candyman, las acciones de O'Brien permanecieron como un aterrador recordatorio de cómo una figura de confianza puede esconder las intenciones más oscuras, persiguiendo para siempre el espíritu de Halloween. Esta historia, de un padre traicionando a su hijo por dinero, dejó una mancha en la festividad que se recuerda décadas después. A medida que las familias continúan revisando los dulces de Halloween. Todo por las acciones impensables de un hombre. Y ahora, tenemos nuestro último caso. La noche de Halloween de 2004 comenzó como una velada ordinaria para 3 jóvenes compañeros de cuarto que vivían en Dorset Street en Napa Valley, California. Leslie Mazzahara, Adrián Insania y Lauren Mianza repartían dulces, reían y disfrutaban de una noche tranquila. Pero, a medida que pasaba la medianoche, su hogar tranquilo se convirtió en la escena de uno de los crímenes de Halloween más impactantes de California. Una historia escalofriante que ha dejado a la pintoresca comunidad de Napa aterrorizada. Leslie, de 26 años, era una ex reina de belleza de Carolina del Sur, que se había mudado recientemente a Napa y trabajaba en una bodega, mientras que Adrian, también de 26, era ingeniera en el distrito de saneamiento de Napa. Ambas mujeres eran muy queridas, aventureras y tenían un futuro prometedor. Su compañera de cuarto, Lauren, dormía en la planta baja y era amiga cercana de ambas. Ninguna de ellas podía imaginar el horror que las esperaba esa noche. En las primeras horas del 1 de noviembre, alrededor de las 2 a.m., Lauren se despertó con sonidos aterradores. Un estallido de vidrio, gritos desgarradores y pasos pesados resonando desde arriba. Paralizada por el miedo, escuchó. Solo pudo juntar fragmentos del caos que se desarrollaba arriba. Cuando sintió que el intruso podría estar viniendo hacia ella, escapó por la puerta trasera y se escondió afuera. Desde su escondite, escuchó pasos salir de la casa y pronto vio a una figura lanzarse a la noche. Una vez que se sintió segura, Lauren corrió de regreso adentro y marcó el 911. Cuando la policía llegó, encontraron una escena espantosa. Leslie yacía sin vida en su dormitorio, boca abajo en un charco de sangre, mientras que Adrian estaba cerca, gravemente herida. Adrian murió poco después, y la comunidad quedó conmocionada. Napa, conocida por sus tranquilos viñedos escénicos, nunca había sido testigo de tal violencia. A medida que la investigación avanzaba, la cerrada ciudad esperaba ansiosamente respuestas. Inicialmente, los detectives encontraron pocas pistas. El intruso no había dejado huellas dactilares ni arma, pero descubrieron evidencia crítica. Sangre que no pertenecía a las víctimas y colillas de cigarrillos cerca de la ventana de entrada. Ninguna de las compañeras de cuarto fumaba, lo que sugería que éstas fueron dejadas por el asesino. Pero el ADN de la sangre reveló que el asesino era un hombre. Sin embargo, sin una coincidencia en la base de datos, fue un callejón sin salida. La policía recolectó muestras de ADN de más de 200 personas, incluyendo amigos, conocidos e incluso exnovios de las víctimas. Pero cada muestra resultó negativa, y la frustración creció a medida que los meses se prolongaban. A pesar de más de 1000 entrevistas y extensas búsquedas, los detectives no tenían sospechosos sólidos. La comunidad se volvió cada vez más ansiosa, temiendo la posibilidad de un asesino en serie. Por desesperación, los detectives recurrieron a todas las pistas posibles. En un momento, incluso consultaron a un psíquico, que supuestamente describió a un hombre con barba. Pero esto tampoco llevó a ningún lado. No fue hasta finales de 2005, casi un año después de los asesinatos, que el caso dio un giro inesperado. Lauren,
recordando que el esposo de la mejor amiga de Adrian, Eric Kaapal, fumaba, lo mencionó a los detectives. Eric, que había estado presente en vigilias a la luz de las velas y se mantuvo cerca de la familia en duelo de Adrian, parecía un sospechoso poco probable. Sin embargo, el recuerdo de Lauren fue suficiente para solicitar una prueba de ADN. Bajo presión, Kaapal confesó a su familia, dejando una nota de suicidio detallando su culpabilidad antes de entregarse finalmente. Su confesión sorprendió a todos los que lo conocían. Su esposa, Lily, había sido la mejor amiga de Adrian, y a todas luces, su matrimonio parecía fuerte. El comportamiento de Eric después de los asesinatos nunca había despertado sospechas. Asistió a los memoriales, brindó apoyo a las familias e incluso consolaría a su esposa mientras lloraba. En el tribunal, Coppola admitió los asesinatos, pero no dio un motivo claro. Algunos especularon que los celos o la posesividad sobre la amistad de su esposa con Adrian jugaron un papel. Otros sugirieron que la ira o frustración no resueltas lo llevaron al acto indescriptible. Sin embargo, Coppola permaneció en gran parte en silencio sobre el motivo, admitiendo que era un misterio. Después de declararse culpable en 2007, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y así, los asesinatos de Halloween en Napa Valley cambiaron la forma en que la gente veía la pintoresca ciudad. Muchos residentes comenzaron a cerrar las puertas, agregar sistemas de seguridad y tratar la noche de Halloween con un nuevo nivel de precaución. La tragedia también destacó cómo incluso aquellos más cercanos a nosotros pueden albergar oscuridad oculta, convirtiendo este caso en uno que resuena con los seguidores del crimen real. Hoy, Eric Kaapal cumple su condena, pero la memoria de Leslie y Adrian vive en la comunidad que alguna vez se sintió intocable por tal horror. Como hemos visto, Halloween no es solo una noche para disfraces y dulces. Para algunos, es una noche que cambió sus vidas para siempre. Estas historias nos recuerdan que el verdadero horror puede ocurrir cuando menos lo esperamos, a veces más cerca de lo que nos gustaría pensar. Pero al cerrar, ¿qué piensas? ¿Cambiar escuchar sobre estas tragedias la forma en que ves la noche de Halloween? ¿Y estas historias te hacen pensar dos veces sobre los peligros reales que acechan en las sombras? Déjanos saber tus pensamientos y recuerda mantenerte a salvo, porque a veces, las cosas más aterradoras no son las que nos disfrazamos. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si encontraste esta historia intrigante, por favor, dale like, comparte y suscríbete para mantenerte actualizado con nuestras próximas investigaciones en profundidad en Investigación con Inspector Ace. Nos vemos en nuestro próximo video.